36. Aleluya. Santo es Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿qué dice? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amén. Muchos de ustedes, pues es el único día que están aquí, porque trabajan, o porque nunca se dan un tiempo para Dios, o porque no es su prioridad Dios, o porque usted quiere y no puede, no lo sé. Así que tenemos que aprovechar ese momento que tú estás aquí. Yo sé que el calor está tremendo, pero si aprendemos a alabar a Dios bajo esta circunstancia, significa que lo amamos. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Al saber, esa es la clave. ¿Sabes que hoy Jesús está aquí? ¿Qué traes para él? A lo mejor usted trae fastidio porque lo trajeron, porque no le quedó de otra. Pero esa es la clave. Quiero que sepas que Jesús está aquí. Yo sé que las condiciones no son las mejores, pero Jesús está aquí. Diga, yo sé que Jesús está aquí. Dice que esta mujer, al saber que Jesús estaba ahí, tomó una acción. No sé cuál es tu acción. Te estoy hablando a tu espíritu, te estoy hablando a tu corazón. Nunca hay un tiempo para Dios. Bueno, hoy lo tuviste. Escucha, porque ya el tiempo se nos acabó. Y tú tienes que entender lo más importante de tu vida. Quiero que sepas que Jesús está aquí. ¿Cuál es tu acción? Esta mujer, al saber que Jesús estaba ahí, tomó una acción. ¿Cuál es la tuya? Levanta tus manos. Aleluya. Y quiero que oremos, porque el Espíritu Santo hable hoy a tu vida. Bendito Dios. Hoy oramos para que... Wow. Bendito sea el Señor. Incline su rostro, usted que ya. Yo le pido que se corra hacia adelante un poco, si puede, por favor. Y oramos. Bendito Dios, te damos gracias. Oh, mi Cristo. Has sido y serás verdadero, fiel. Gracias por tu misericordia. Habla nuestra vida. En tiempo y fuera de tiempo tú nos has mandado que exhortemos a la gente, que le demos la palabra, para que un día esa misma palabra les bendiga o les cumple. Oh Señor, que toda la palabra que aquí reciben sea de bendición. Si alguien viene enfermo, sánale. Si alguien viene por primera vez, tócale. Si alguien no te conoce, abre su entendimiento. Si alguien tiene necesidad en su espíritu, hoy te pido que suplas esa necesidad. Atamos al hombre fuerte. Te pido que regule la temperatura de ese lugar. Pero te alabamos en medio de las condiciones, Padre. Eres fiel. Síguenos preparando para esa venida hermosa, pero mientras ayúdanos a trabajar en todos nuestros deberes, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Vaya conmigo. Bendito sea. Ok. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. El tema: derribando una falsa relación con Dios. ¿Cómo podemos derribar una falsa relación con Dios? Y esta semana hemos estado viendo que lo podemos hacer. Podemos derribar esa falsa relación y construir una verdadera relación con Dios a través de nuestro amor hacia Él. Cuando verdaderamente tú y yo lo logramos amar, tú y yo construimos una verdadera relación. Sí, gracias. Amén. ¿Estamos aquí? Alabe a Dios. ¿Cómo podemos derribar una falsa relación? Amándolo. Amándolo. Mire. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, hermano,
Estuve escuchando una plática de la política y le daba un consejo a nuestra nación, porque alguien preguntó en qué están invirtiendo las naciones. Y no sé si usted sepa, si usted ve la noticia, oye un poco de política o sabe de eso, y ponga atención en esto, porque esto tiene que ver una connotación en el mundo espiritual. Y dice que las naciones ahorita, como está la situación del petróleo, las guerras que ya se están vaticinando, que ya vienen, como los países, por ejemplo Estados Unidos está moviendo su arsenal nuclear cerca de Rusia, y Rusia lo está moviendo cerca de Estados Unidos, o sea que se están preparando para la guerra, hermanos. Ellos, el poder adquisitivo se está inflando, la economía está cayendo y ya empezó una crisis, hace 2-3 días empezó una crisis ya mundial. Pronto la vamos a ver reflejado en nuestro consumo, en nuestro trabajo, van a cerrar empresas, pues todo se está acondicionando al final, hermano, ya Cristo viene. Pero la iglesia aquí tiene que ser entendida. Y dice que las naciones lo que están haciendo es ellos viendo qué vamos a hacer con la guerra. Una vez que se desate la guerra, el precio del petróleo se va a disparar, ¿qué va a pasar? Y dice que las naciones están invirtiendo en oro. Hay naciones que tenían oro aquí en Estados Unidos, lo están retirando. Hace una semana Alemania retiró todo su oro que tenía. China, en Estados Unidos, se están vaciando. Y todo el mundo está recuperando porque ellos ya entendieron que la mejor manera de invertir en último tiempo para garantizar un suministro es oro. Así que el oro ahorita se va a disparar, pronto usted lo va a ver. Entonces las naciones se están anticipando, los mejores contadores, los mejores, más inteligentes en cada nación están aconsejando a sus presidentes y todos se están yendo por oro y otros metales valiosos. Y ahorita yo supe que toneladas de oro, por ejemplo China, hermano, está coleccionando toneladas de oro, está convirtiendo, en eso está invirtiendo, él está apostando a todo el oro, y las naciones igual, y pronto hay un pleito porque las minas de oro se van a disparar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, aquí cerca de Palmasola hay una mina de oro, y la está peleando Canadá, y la está peleando Estados Unidos, pero es de nosotros, y México, como usted ya sabe, ellos ya la quieren vender y no le estamos sacando provecho. Entonces ellos están peleando, para que usted me entienda, por eso va a haber guerra. Las naciones empiezan a pelear por los recursos. Ahorita todo el mundo está poniendo su mirada en el polo norte, ahí en la Antártida, esa parte donde está congelada, porque hay yacimientos ahí de petróleo. Y tanto Rusia y Estados Unidos ya están mirando las grandes empresas para acaparar por lo que se viene. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, hermanos, los tiempos que vivimos nos exigen preparación. ¿Qué le acabo de decir? Que los tiempos que vivimos nos exigen ¿qué? Preparación. Ahora la pregunta, eso es en el mundo secular. Ellos se están preparando con oro para la supervivencia, pero la Biblia ya nos muestra claramente que vienen guerras, viene el rapto y vienen los 21 juicios de Dios que van a acabar con la tierra. ¿Quieren saber cuáles son? De Apocalipsis. Y estamos a la punta de que vamos a empezar. Ahora, todo lo que ellos almacenen e inviertan va a ser una inversión fallida. Porque aparentemente ellos, como nunca conocieron a Dios, como nunca amaron a Dios, claro que su corazón y su pensamiento están en este mundo. La Biblia es clara, que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. El mundo ha sido enemigo de Dios, porque es amigo del mismo, es amigo de Satanás. Las naciones, la cultura, los grandes gobiernos, sus consejeros optaron por alejar la Biblia, la oración. Estados Unidos, que era la nación más espiritual supuestamente, ya sacó a Dios de sus escuelas, la oración, la Biblia, y hoy está pagando caro haber hecho eso. Y está optando por aceptar a los homosexuales, por aceptar a toda esa gente perversa, para alimentar su cultura y su aceptación. Y ellos ya, hermanos, escúchame, ellos ya quitaron su mirada del cielo, como hablábamos el viernes. Ellos no tienen una visión celestial y una visión espiritual. Tú y yo sí, y debemos entender. Y las naciones se están preparando con lo terrenal para algo que se les va a acabar, pero ellos no lo saben. Nosotros lo sabemos porque tenemos la revelación de Dios, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la Biblia dice que seamos entendidos.
de no poner nuestra mirada así, sino levantar nuestra mirada al cielo. Ahora yo te pregunto, el mundo está invirtiendo en lo terrenal, petróleo, oro y ciertas cosas. Los bancos se están preparando y quieren hacer préstamos a la gente para tener acaparada el grano del pueblo. Todo el mundo se está preparando, pero su preparación es terrenal. La pregunta, ¿en qué se tiene que preparar la iglesia? Ese es un gran mensaje. Los hombres de Dios, junto con el Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, han llegado, porque hay voces, hermano, voces de Dios a través de los hombres por muchos lugares. Hay grandes siervos de Dios, ¿verdad? Hombres que han pagado un precio que ni uno ha pagado, y Dios los ha escogido, y son gente digna de ser levantados, no por famosos, pero se han levantado por el mundo, han entrado donde nadie ha podido entrar, han arriesgado su vida por amor a Él, porque lo han amado. Y Dios ha tenido en cuenta, Él dijo, no haré nada si no se lo revelo a mis siervos los profetas. Hay gente, hermano, que es fiel, a la que uno le tendría que aprender. Hay gente, hermano, que tiene tiempo para Dios, que ha visto en su vida y ha tomado prioridades y dice, sí, el trabajo es una prioridad, la familia es una prioridad y Dios es una prioridad. Y lo que estos hombres santos de Dios han hecho es ordenar las prioridades, algo que la iglesia no ha hecho. Y estos hombres han dicho, Dios en primer lugar, y Dios dijo, excelente, y la relación se perfeccionó. Así que Dios le habla a estos hombres, y a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo, y por donde quiera que vamos, escuchamos a hombres como estos que traen la revelación de Dios, hombres que han amado a Dios y Dios le ha revelado, y Él nos ha dicho, dile a la iglesia. Y aquí está escrito, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La pregunta, ¿en qué vamos a invertir? Estamos aquí. ¿Sabe que nuestra estadía va a ser en la eternidad y no en este mundo? Yo hoy le puse el video y por donde sube por ahí que un búnker en Estados Unidos vale no sé cuántos billones de dólares. Le tomaron foto. Hay estacionamiento, cuartos están enterrados a 100 metros bajo la tierra, porque ellos creen que así van a escapar de los juicios que vienen y no se van a dar cuenta que la tierra se va a abrir, los va a exponer. Pero los grandes millonarios, hermano, la gente que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha amado a Dios, ellos han puesto su mirada aquí y su inversión, ellos ya están planeando a futuro, piensan vivir no sé cuántos años, 100 años más. Dijo un gran científico, dentro de unos 3, 4 años tendremos la fórmula para la vida eterna. No, nunca la van a tener, porque la vida eterna se llama Jesucristo para nosotros. Pregunto, porque esto tiene que traer tu espíritu. ¿Dónde tienes que invertir? Diga conmigo, es el tiempo de la inversión. Métete a la política, no te estoy mintiendo. Métete. Muchos de ustedes leen la noticia. Pregúntenle a las grandes empresas, ¿dónde viene la inversión a futuro? Todo el mundo está corriendo, todo el mundo se está preparando para lo que ellos llaman la gran crisis económica, pero la iglesia se debería de estar preparando para lo que llamamos la gran tribulación, porque Cristo viene. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿En qué nos tenemos que preparar? Bueno, te lo voy a resumir. Lo que tú tienes que hacer, amigo, si viene usted por primera vez, hermano, usted que casi no viene y viene nomás los domingos, a los que estamos aquí a lo mejor toda la vida, lo que la iglesia tiene que hacer es tomar un tiempo de inversión en amar a Dios. ¿En dónde, iglesia? Dígale al que está a un lado, invierte en amor hacia Dios. ¿En qué tenemos que invertir? ¿Difícil o fácil? Todo el mundo está buscando oro. Alguien está sacando y está comprando dólares. Alguien está comprando su terrenito para prevenir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que usted es un hombre que previene! ¡Qué bueno que la nueva generación que se va a casar o que se ha casado ya tiene su casita! ¡Excelente! ¡Lo felicito! Nos han dado un gran ejemplo a la que venimos de atrás.
Muchos ya una relación y no tienen ni en dónde caerse muerto, pero ya ellos quieren casarse. Falta de visión. Pero no confundamos las cosas, hermano. Qué bueno, termine de estudiar, trabaje, termine en su casa, haga lo que tiene que hacer, excelente. Pero viene la palabra de Dios. Iglesia, le estamos hablando al hombre espiritual, no al hombre secular. No ese cuerpo que aquí se va a quedar. Ese cuerpo volverá a ser polvo. Cuando venga el rapto, muchos creen que la ropa iba a quedar en un montón de polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Ese cuerpo corruptible no va a heredar lo incorruptible. Ese se va a quedar. Con él ha fornicado, metido, herido. Ok, ya santificado y es templo, pero él no va a entrar allá. Vas a ser transformado. No cantábamos que a su gloria seremos ¿qué? Transformados. Así que muchos creen que en el rapto iba a quedar la ropa, esa marca que tanto te gustaba, y se va a quedar la camisa y un montón de polvo y esos zapatos. Eso aquí se queda, la casa aquí se queda, el carro aquí se queda, lo demás se queda. No se enamore de él, enamórese de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que ama demasiado el trabajo y nunca tiene un tiempo para Dios. Pastor, ¿es que tengo que trabajar? Sí. Pero ubícate. ¿Dónde está tu inversión? Eso que usted está haciendo aquí se va a quedar, pero no lo deje de hacer. Prioridades. Dios. La mejor inversión es amarlo a Él. Dígalo conmigo. Amar a Dios. ¿Cómo le hago? Enfóquese. Propóngase. Yo no sé manejar, hermano. Yo no sé manejar. Y me han regañado. Porque todavía tengo que estar dependiendo de la gente. Y tienen razón. Pero ahorita yo le hablaba a mi esposa, no sé cómo le voy a hacer. Pero a partir de este mes, yo me propongo y voy a aprender a manejar. 2, 3 sustos me voy a llevar. Déjalo por seguro. Porque me da pena que la hermana sabe manejar y yo no sé manejar. Ay, pastor, si usted supiera manejar, luego me han prestado el coche. Y si usted supiera manejar. No, es que tengo que aprender, tiene razón. Me voy a enfocar. Me voy a proponer, a lo mejor tenga que pagar en la escuela, no lo sé. Tengo que concentrar mis sentidos cuando agarre el volante. Muchos se van a reír. El que ya domina, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted aprendió? ¿Se acuerda? Por ahí supe de alguien que iba a frenar y aceleró y ¡pum! ¿Sí se acuerda? Concentración, inversión. Toda acción, todo acto requiere una inversión. Pues déjeme decirle que lo que la iglesia, la verdadera iglesia, y esto es lo que se debe de predicar, debe de invertir es amor por Dios. Si vas a pasar toda la vida con Él, pues es necesario que te enamores con Él. Que te enamores de Él. Escúchame, hermano, usted jamás le va a dar a Dios más de lo que usted lo ama. ¿Sí se le quedó? Repítalo conmigo. Jamás le daré a Dios más de lo que lo ama. El amor que tú le tienes a Él es tu vida espiritual. No, pastor, es que mi trabajo, no, yo podría estar 1000 años, si pudiera vivir 1000 años sin venir a la iglesia, y te aseguro que lo puedo amar. Porque la vida espiritual no está en lo que haces, sino cómo lo que haces y cómo lo crees. Si usted no está en su corazón creerle a Dios, nadie te puede forzar, pero viene un precio. ¿Cómo podemos amar a Dios? Hermano, no hay otra manera de amar a Dios más que proponerse amar a Dios. Todos en nuestra vida tenemos que encontrarnos con Él. A usted le han hablado y para usted a lo mejor es aburrido la iglesia o nunca tiempo. Pues déjeme decirle que esa decisión pronto le va a pesar a la vida humana. Sí, aquí me gusta estar aquí bajo este calor. Yo lo entiendo. Pero eso es amar a Dios. Alguien dijo, ay pastor, nada más pienso que llegue el domingo porque es por el calor. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Yo estuve bajo el sol esperando que saliera la novia de trabajar. Me vine a la 1 de la madrugada caminando, arriesgando que me matara por una persona. ¿Lo podría hacer por Dios? Cuando tú amas, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces la inversión de la iglesia es amar a Dios. Salmo 145, por favor. Alabe a Dios, Él es bueno. Aleluya. Dice la palabra, te exaltaré mi Dios
mi rey. Y bendeciré tu nombre, ¿qué? Otra vez, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo debemos de bendecir el nombre de Dios? Siempre. Esa es la connotación eterna. Escúcheme, ese es un salmo escrito para usted y para mí. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre, ¿qué? Eternamente. ¿Qué había en la mentalidad del salmista? Él no pensaba aquí, él pensaba allá. Lo que hablábamos el viernes, visión celestial. El paso número 1 para poder invertir en amar a Dios es que usted desarrolle una visión celestial. Empiece a interesarse por el cielo. A lo mejor usted no cree. Aquí es donde entra la fe. La fe no es el muñeco que nos ponen ahí. La fe no es lo que dice un hombre. La fe es lo que dice Dios. Y aquí es donde usted y yo le empezamos a creer. Y si creemos que hay un Dios, y si creemos que Él pronto viene, y si creemos que los juicios, lo que dice la palabra se va a cumplir, es tiempo de que empecemos a pensar en el cielo. Amén. Es tiempo de que empecemos, hermano, a reflexionar y a enfocar si estamos listos. ¿Estás invirtiendo para el último tiempo? ¿Cuál es el último tiempo de la iglesia? El tiempo que la iglesia se prepara para irse con Cristo. Usted tiene que tener, dice la Biblia, cierta vestidura. Usted tiene que tener cierta actitud. Usted tiene que tener cierta forma en el corazón. Usted tiene que tener ciertas características para poder irse con Cristo. Ya cuidó que se esté cumpliendo. Porque estamos en el tiempo de... El Espíritu Santo te está diciendo, iglesia, hijo. La Biblia dice que muchos son, ¿qué? Llamados. Dígalo conmigo, muchos son llamados. Pero pocos... ¿Quién lo decide? Usted. Yo bendigo a Dios porque soy llamado. Pero yo voy a decidir si soy escogido. Dios ya me llamó. Desde el momento que me llamó, Él me está diciendo que me está escogiendo. Pero Él quiere que yo sea digno. Él quiere que lo alabe eternamente y para siempre. Alaben a Dios porque Él es bueno. Empiece a pensar en el cielo. Amén. ¿Cuántos han volado en avión? Levanten su mano los que han volado en avión. Poquitos. ¿Ok? ¿O cuántos han ido en el autobús? ¿Han ido en el autobús? Hasta nosotros acabamos de viajar y qué cansado. ¿Ok? Características para poder volar en un avión. O requisitos. Número 1, ¿qué? El boleto. Identificación. ¿Ok? Me voy a llevar a mis perros, y de esos grandotes ahí. ¿Te van a dejar subir al avión? No. Hay ciertos requisitos. Empiece a pensar en el cielo. ¿Cuáles son los requisitos? Pregúntele a papá, mamá, al hermano, al pastor. Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos para volar al cielo? ¿No son las buenas obras? No, no son las buenas obras. Sin embargo, los hijos de Dios proyectamos buenas obras, porque el amor de Dios nos constriñe y nos ayuda a amarnos, a preocuparnos, a convivir, a llevarnos, a ayudarnos. Bueno, esas son una de las características de la gente que vuela al cielo. Estamos aquí, hermano. Aleluya. Dice el Salmo 145 que le bendeciremos eternamente y para siempre. ¿Puedes decirlo conmigo? El tiempo no me da, hermano. Yo necesito terminar con este tema, pero voy a ir a lo central de este tema. ¿Sabes que ha habido 3 generaciones que han amado a Dios? Y te voy a hablar de 2 rápidamente, para enseñarnos que tú y yo podemos amar a Dios. Y ese salmo nos indica que por todas las generaciones Dios ha tenido gente. Y hay 3 etapas, yo te lo dije, hay 3 etapas dispensacionales. La palabra dispensación significa lapso de tiempo. Ha habido 3 lazos de tiempo que Dios se ha provisto para que el hombre lo ame. Y el número 1 es la era del Padre. Para que usted me entienda, esa era existió desde Adán, el primer hombre, hasta José, el que era el papá de Jesús. Ellos vivieron con el Padre. Póngame atención acá. Ellos caminaron con el Padre. Y te podría hablar de cada uno, no me daría el tiempo. Pero usted conoce los personajes. Desde Adán hasta José, ellos dependieron de los profetas. Y Dios les habló a través de profetas. Y Dios les habló a través de los tiempos. Y Dios les habló a
vida. Un día llama a un hombre llamado Abraham y oye una voz que del cielo le dice: Abraham. Y Abraham dice: ¿quién me habla? Soy yo, Jehová tu Dios. Sal de tu tierra y tu parentela. Te pido que abandones a tus padres, que abandones tu cultura, que abandones tus ídolos. Sal al desierto, a un lugar secreto donde yo me voy a revelar contigo y haré de ti una gran nación. Escúchame. Y Abraham tuvo que salir y tuvo que creerle a Dios. No creer en Dios, tuvo que creerle. Y si alguien hubiera estado ahí, a lo mejor de nosotros, le hubiera dicho: ay, y eres un fanático que quiere vivir en la iglesia. Porque no falta la gente que nos lo dice. Lo que ellos no entienden es que tú y yo amamos a Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermano? La gente no nos entiende. Ha tomado como loco: ay, es que toda la vida en la iglesia no se aburre. Cuando tú lo logras amar, cuando tú ya pasaste esa línea, cuando tú le creíste y estás invirtiendo, no es un aburrimiento, no es un cansancio, hay prioridades. Y alguien me ha criticado: ay, no, pastor, usted quiere estar toda la vida metido ahí. No es que yo quiero estar metido ahí, aleluya. Es que yo necesito estar metido ahí. Es muy diferente, hermano, que esté obligado a que yo anhele estar aquí y a que yo necesite estar aquí. No sé cuál sea tu concepto, no sé por qué has venido, pero la mente es amar a Dios. Ese enfoque, toda mi fuerza, que todo lo que pase, que este calor, que la inversión, que el tiempo, que la fuerza. Hoy nos matamos con la arena de allá atrás, con el calor. Wow, ahora sí necesitaban los manos y hoy sí nos abandonaron. Pero bendito sea Dios que tuvo la mano más grande de Él con nosotros. Y si es por Él, vale la pena, porque lo amamos. Y te podía hablar de todos esos hombres, desde Adán hasta José. Te puedo hablar de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Nehemías. Hombres, hermanos, que te digo algo, tuvieron que amar a Dios. Y ahí está un Daniel que le dijeron: no ores a tu Dios. Y Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel decía: si yo dejo de orar, me muero. A la iglesia no le preocupa orar, porque cuando tú amas a Dios, y alguien lo hizo firmar, Daniel era un jefe y él mismo firmó: cualquiera que ore a Dios en este próximo mes será echado en el foso de los leones. Y ya me imagino a Daniel solito y dijo: me quieren privar de adorarte. Y dice la Biblia que Daniel fue a su cuarto y abrió las ventanas, abrió las puertas para que lo viera, y abrió hacia Jerusalén, y pasaron sus enemigos. ¿Y cómo cree que vieron a Daniel? ¿Qué estaba haciendo, hermano? ¿Por qué? ¿Porque era religioso? Ay, muy santo. El clásico título que nos pone. Ay, los aleluya. Ay, los fanáticos. Ni idea tienen de lo que es amar a Dios. Y pasaron y Daniel estaba orando. Yo quiero pensar a Daniel adorando, llorando, quebrando. Gracias, Señor. Él vivía en una ciudad cautivo. No era fácil la vida. Todo el tiempo se burlaban de ellos. Todo el tiempo los hostigaban. Y alguien dijo que en Honduras hubo un avivamiento. En El Salvador ha habido un avivamiento en esos años 70. ¿Pero por qué? Por la guerrilla. Tú vas a Honduras, a El Salvador, y están esas pandillas perversas. Yo he estado viendo ayer, estuve viendo 3 videos. Localicé ahí en los envía, y apenas fueron del mes pasado. Cómo entran esas pandillas y matan a la gente de una forma despiadada. Y son gente que sirve al enemigo, al mundo, está lleno de diablo, ¿no? Y cómo se ha perdido. Pero si tú ves la iglesia, ve a ver a un hermano de allá. No es un hermano que dijo: yo voy al culto, no oro. ¿Saben por qué? Porque la persecución, el tipo de prueba que vive, los ha llevado a caer de rodillas ante Dios, a decirle: te necesitamos, ayúdanos, líbranos. Por eso ellos viven un avivamiento. Por eso esa gente son espirituales, están en otro nivel. Ama a Dios, te enseña. Pero como nosotros gozamos de una exagerada paz, nos ha hecho mal tanta tele, nos ha hecho mal tanto internet, tanta tecnología. Nuestra mente está llena de lo del mundo, mucho menos de la pasión de Dios. No está. Estamos aquí. Solo te hablo de lo actual. Y te podría hablar de cada varón de Dios. Y ahí está Daniel orando, llorando. Y dijeron: hey, rey, hay uno que no te obedeció, tráigalo, échenlo al foso de los leones. Oye, que tú estabas orando. Sí, estoy orando. ¿Por qué ora? Porque amo a Dios. Mírenme acá, hermano. Es algo extraño que yo ame a Dios. Usted me oye raro que yo ame a Dios. Porque yo estaba orando, recuerdo que yo estaba
orando en un rincón, en una bodega donde trabajaba, y yo le dije: Señor, te amo. Te amo. Llegó ese momento donde tienes la necesidad de cantarle un canto y orar. Y yo me fui a otro rincón y yo no me di cuenta que alguien estaba pasando y me estaba escuchando. Y luego me dijo: ¿qué eres, maricón? ¿Qué? ¿Para qué amas al Señor? Y es raro que yo le diga a él, dirigiéndome como varón: te amo. Es que no entiendo. Me dice: ¿cómo le dices a Dios te amo? ¿Que él es homosexual o qué? Me decía. Para ellos es tan raro, porque es otro mundo y nosotros vivimos en el mundo de Dios. Para el mundo es raro. ¿Me estás escuchando? Para ti es raro amar a Dios. A lo mejor usted me ve raro. No es que el pastor sí está todo metido. No se trata de mí, se trata de tu vida eterna. ¿Dónde la vas a pasar? La mejor inversión no es el oro. La mejor inversión no es, la casa, el carro. Eso hágalo. La mejor inversión es que usted ame a Cristo. ¿Cuál es la mejor inversión, iglesia? La generación del Padre lo hizo, y no me da el tiempo, hermano. Dios también estaba en la etapa del Padre. Le dijo: es que María está embarazada. Sí, porque yo me metí mi Espíritu Santo en su vientre. Tómala. Hombres que amaron a Dios. Llega José y sabe que María está embarazada. Pues yo no le he tocado, ya me engañó. Y dice la Biblia que como él era un hombre que justo, la quiso dejar secreto. Porque si él hubiera sacado su carácter, le hubiera dicho a la comunidad: la apedrea. Adúltera, falló, ¡pum!, una bola de pedrada. Ahí no hubiera quedado sepultada María, no hubiera habido Jesús. Pero como él era justo, porque amaba a Dios. Cuando tú amas a Dios, escúchame, mírame, cuando tú amas a Dios, tú perdonas. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando amamos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Y usted por qué no ha perdonado? Yo sé de gente aquí que no ha perdonado. Ama a Dios. Como era justo, dice que dijo dentro de sí: la voy a dejar. Y Dios se le revela en sueño y le dice: José, recibe a María, porque lo que en el vientre de ella hay es obra del Espíritu Santo. No es un embarazo normal. Yo estoy usando ese vaso para venir a la tierra y vivir como un hombre, e ir a la cruz y ser el segundo Adán. Y el primer Adán trajo la muerte, yo voy a traer la vida a través de Jesucristo. Y José obedeció. Él dicho: estoy loco, estoy oyendo una voz, ¿quién se la va a creer? No, ¿quién su razón va a creer ese rollo? Pero él creyó, porque cuando tú amas a Dios, tú crees lo que Dios te dice. Alaba a Dios, porque Él es grande. Esa fue la generación del Padre. Y vino la generación del Hijo. Desde Elizabeth y el papá de Juan el Bautista, que empezó la generación, ¿verdad?, del Hijo, hasta el día que Jesús fue levantado arriba. Los discípulos, ellos le creyeron. Hombres, ¿verdad?, lo amaron. Pedro dejó todo, Mateo dejó todo, Juan dejó todo. Mujeres, dice la Biblia que las mujeres que se sanaban, aún las que se prostituían, cambiaron, dejaron todo por amor a Él. ¿Qué has dejado tú, hermano? Solo te hablo de dos generaciones. La generación del Padre, Él trató con su gente y desde el principio a fin lo acabaron amando. La generación del Hijo empezó llamando a unos cuantos hombres y se multiplicaron. El día que Él se fue eran 500, más 12, más 2 grupos de 70, más 120 que estaban ahí encerraditos en una casa, hasta que vino el Espíritu Santo. Lo amaron. Quedaron 10 días encerrados con un calor peor que este, y no se podían ir porque Él dijo que no nos fuéramos. Y ahí están amándolo, bendiciéndolo. Oye, no nos ha tocado esos tiempos. No es una obligación estar aquí encerrado toda la vida, pero no queremos buscar a Dios porque no lo conocemos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Diga conmigo: la generación del Padre, la generación del Hijo. ¿Qué tienen en común estas dos generaciones? Que las dos escucharon la voz de Dios. Unos a través del Padre, otros a través de Jesús. Las dos generaciones tuvieron que obedecerle. Las dos generaciones tuvieron que sacrificar algo. El Padre dijo: amarás a Jehová tu Dios
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esa fue la voz del Padre. ¿Me quieres amar? Tienes que darme todo. Viene Jesús, viene el mismo Dios, pero ahora en Jesús, y Él dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es lo mismo, pero en diferentes palabras. Y sorpresa, hoy tú y yo somos parte de la tercera generación. Dígalo conmigo: la generación del Espíritu. Dígalo otra vez: la generación del Espíritu. Amén, aleluya. Juan capítulo 4, versículo 23. Léalo conmigo. Mas la hora viene. Gracias. Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen al Rey? ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Denle una ofrenda al que vive. Désela fuerte. Enfóquese en Él. Piense en Él. Adórelo a Él. Aleluya. Hermano, diga conmigo: la generación del Espíritu. Dice que había 120. Hechos capítulo 2, por favor. Aleluya. Aquí empezamos nosotros, hermano. Ponga atención porque vamos a terminar. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban cómo? ¿Cómo estaban todos? ¿Estamos hoy unánimes? Sí. A ver, pregúntele que está hablando: ¿estamos unánimes o estamos nada más unidos? ¿Qué es unánime? Que nos amemos. Seguro que no tiene ningún problema con tu hermano, voltea. Porque si no, ya estamos batallando. La generación del Espíritu. Y vino, siga el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, E mayúscula, está hablando de Dios, les daba que hablasen. Pónganme atención: desde ese día hasta la iglesia, cuando suene la trompeta, usted y yo conformamos la dispensación o la generación del Espíritu. Y es la generación, escúcheme, a la que se le ha puesto el ejemplo de dos generaciones atrás, la del Padre y la del Hijo. Y Dios nos dice: ustedes me tienen que amar el doble. De cierto os digo que lo que yo hago, vosotros lo harán el doble. Porque yo voy al Padre y viene el Espíritu Santo. Si ellos lo amaron, tú y yo estamos en peligro entonces, porque lo tenemos que amar el doble. Pero ¿a qué generación nos estamos enfrentando? Una generación que si hoy decide ponerle atención al Espíritu, caminará en la voluntad de Dios. O hay un espíritu rival, y el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, que él sabe que somos la generación más importante, y ha venido a hablarnos al espíritu también. Él ha venido a hablarnos al oído, y él quiere que seamos amigos del mundo y no amigos de Dios. Él quiere que le demos la espalda a Cristo. Él quiere que le demos la espalda a Dios. Él no quiere que seamos gente imitadora de aquella generación, de aquel Elías, de aquel Eliseo, de aquellas mujeres que dejaron todo por Dios, de aquellos hombres. Él no quiere, escúchame, mírame acá porque vamos a terminar. Él no quiere que nos parezcamos en nada a esa generación. Él no quiere que imitemos a la generación pasada. Él quiere que vivamos como el mundo. Y ha hecho todo, escúchame, ha hecho todo, ha invertido todo. Él tiene todo el dinero y lo ha invertido de tal manera que el mundo se ha metido hoy a la iglesia. ¿Cómo viste? ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Hoy queremos tratar a Dios como un artista del mundo. Hoy queremos tratar a Dios como cualquier persona. Si nos da tiempo, bien. Y si no, no. Es más, recibe más honra un animal que Dios. Discúlpeme lo que le digo. Hay gente que invierte lo que usted no sabe,
por una vacuna, por una ropa, por vestir bien un animal. Y hay gente que no da ni un peso para decir lavo el templo de Dios. Y no es el dinero. Hay gente que no mueve ni un brazo. Hay veces nos esforzamos por más. Pues déjeme decirle que esa es la generación del Espíritu. O estás en manos del Espíritu o el mundo manipula tu vida. Mírame acá. Mira tus brazos, mira tus manos. Levanta sus manos, por favor. Míralas. Y mira las de tu hermano. A lo mejor tiene manos bonitas, manos largas, manos fuertes. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos están fuertes de Dios? Miren sus piernas. ¿Cuántos pueden mover sus piernas? Bendito sea Dios. Me juego una carrera el que quiera, de seguro que. Aleluya. Tóquese su cabeza. Está completita o le falta la nariz o la oreja. ¿Qué le falta? Y si le falta un diente por responsable por no lavárselo, por comer demasiado dulce. Amén. Porque hasta eso, si no, pregúntele a Tony aquí que nos dé nada. Amén. Está completo. Ya se vio que está completo. Voltea con el que está dando y fíjese si está completo. La mano no vaya así como acá, tiene de más, pastor. Amén. Ahora, con todo respeto, si tiene un varón al lado, tóquele los músculos. Nada más dígale, lástima que no se los vienes a dar aquí a Cristo. Me dijo uno, pastor, es que he hecho tanto brazo con el control, me dice. Hermano, nos da risa, pero nos debería darle preocupación. Hey, ¿usted es la generación del Espíritu? No lo soy muy convencido. ¿Usted y yo somos la generación del Espíritu? ¿Será capaz esta generación de amar a Dios? Está reflexionando. La Biblia es clara, hermano. 1 Samuel 15:22. Y vamos a terminar. Me quedan 5 minutos. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Son preguntas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aguas. Tremendo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí. Diga conmigo: consintió a la voz de ellos. ¿Cuándo se le falla a Dios? Ponga atención. ¿Cuándo podemos ser una generación que está violando el propósito para el que fuimos criados? Para amar a Dios. No hay otro propósito sobre esta vida. Dios no te crió para hacer dinero. Dios no te crió para hacer negocios, casa. Si los tienes, qué bueno. Pero Dios no te crió. Dios te crió para estar pendiente de Él, para amarlo, para servirle, para que ahorita que venga el rapto, o si la muerte hoy te sorprende, puedas estar de pie delante de Dios y le digas: mi Señor, y Él te diga: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Y usted con la sonrisa va a poder entrar, no por tus obras, no por tu justicia, sino por la gracia de nuestro Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, empieza a invertir. Ama a Dios, pero póntelo aquí hoy en tu corazón. Yo no sé si te tengan que echar al foso de los leones, o no sé si te tengan que meter al horno de fuego, o no sé qué, pero no consientas a tu voz. ¿Cuándo el hombre deja de amar a Dios? Cuando consiente la voz de todo el mundo. Ay, no vayas a la iglesia. Ay, no seas un fanático. Ay, ya le vas a dar el dinero al pastor. Ay, ya es una exageración. Te vas a volver loco leyendo la Biblia. No le dices eso, no escuches esa voz donde quiera, hermano. ¿Sabes que hay gente que no se compromete con Dios? ¿Por el qué dirá? Es que mi vecino cuando me vea con la Biblia. Pues es preferible que te vea con la Biblia aquí que te vea con él en el infierno allá abajo. Dígale que está a un lado: honra a Dios, hermano. Alaben a Dios, Él es bueno.
La generación del Espíritu tiene la mejor ayuda del Espíritu Santo para amar a Dios. Termino con esto. Una generación que ama a su Señor. ¿Cuál es? La venida de Cristo. Diga conmigo, la venida de Cristo está exhibiendo a dos grupos: los que le aborrecen y los que le aman. Como Salmo 68:1. Vamos a leer los textos y terminamos. Salmo 68:1. Vamos a ver. La venida de Cristo está exhibiendo dos grupos, hermanos. Número uno, Salmo 68. Dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia. ¿Quiénes? Póngame atención, mírenme acá. Este último tiempo, y esto te debe de preocupar y te debe de interesar, hermano. Escúchame, ya que usted pagó el tiempo y aguantó todo el calor de este culto, y yo sé que está incómodo, ya quiere salir y quiere agua, Dios te bendiga por tu aguante. Lo hiciste por él, no por mí. Pero voy a estar rápido, escúchame. Levántese Dios y huyan de su presencia. ¿Quiénes? Pregunto, ¿habrá alguien que aborrezca a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, le doy una tarea y eso lo habla el Espíritu Santo. Asegúrate que sea así cierto. Porque este corazón es bien engañoso. Y él dice amar a Dios, pero nunca muere por Dios. Él dice amar a Dios, pero nunca tiene un tiempo para Dios. Él dice amar a Dios, pero no quiere servirle a Dios. Él dice amar a Dios, pero nunca está preocupado por Dios. Y si usted es una persona que nada más viene, se siente y se va toda la vida, usted no sabe las preocupaciones del reino, deberías de considerar: no seas hallado, dice la Biblia, falto. No seas hallado entre los que aborrecen a Dios. Y termino con esto, hermano, porque te tengo que decir esto. Y la Biblia dice que Dios le habló a un hombre llamado Balán. Era un profeta. Viene Balán porque quería que maldijera al pueblo de Israel. Y viene Balán y se conecta con Dios porque era un profeta y Dios respeta los dones. Y él le dice: es que el rey Balán quiere que yo maldiga a tu pueblo. Y Dios le habla directamente y le diga: no lo maldigas, bendícelo porque el pueblo es bendito. Yo lo amo, él me ama, es mi pueblo, son mis hijos. Bendícelo si quieres que yo te bendiga a ti. Y 3 veces Dios se lo dijo. Pero el hombre tenía un gusanito por el dinero. Le habían ofrecido una casa llena de oro, le habían ofrecido tesoro, y él sabía que no podía contra Dios, pero su corazón estaba allá, no estaba con Dios. Le obedeció de mala gana. Si usted sigue leyendo, hermano, si usted sigue leyendo la vida de ese hombre, más adelante en un libro se lo encuentra que un día el pueblo de Israel llega y mata a toda la gente samaya. Y entre ellos, ¿quién cree que estaba? El hombre que supuestamente amaba a Dios. Oye, si tú amas a Dios, ¿qué hacía con esa bola de idólatra que blasfemaban contra Dios? Y por culpa de él, porque él acabó aconsejando, mucha gente fornicó en Israel. La pregunta: ¿qué hacía ese hombre que supuestamente amaba a Dios? Allá murió. Yo te pregunto, estás en el último tiempo, Cristo viene. A lo mejor usted siempre está ocupado en su trabajo, con su amigo, con la familia. Ponle atención a tu vida espiritual. Cuando todo desaparezca vas a querer correr, y ahí sí vas a querer creer en Dios. O cuando venga la tragedia, ¿qué va a hacer de ti? Si tú amas a Dios, ¿dónde estás? Pastor, yo estoy trabajando. Yo no me refiero a eso, porque yo entiendo que la gente tiene que trabajar, pero te estoy hablando del Espíritu. Hay gente que no está aquí por su trabajo, pero tampoco está con Dios. Eso es una alerta. Hay una generación, la venida de Cristo está marcando dos grupos: los que le aborrecen y los que le aman. Y aquí te pongo un ejemplo. ¿Habrá alguien que le aborrezca? Sí, iglesia, ponga atención. Hay gente que ahorita está sacando su cara y está aborreciendo a Dios. Hay hombres que creíamos que eran hombres de Dios y dicen que Dios no existe, que el infierno no existe, que eso es pura mentira, que Dios es un Dios de amor. Nunca conocieron a Cristo. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. El aborrece el pecado. Y usted debe de entender esto. Y por último, Malaquías. Vamos a leer Malaquías capítulo 3. Alabe a Dios. 3:16, por favor. Quiero que lo lea conmigo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hasta ahí. Otra vez. Entonces. A ver, hermano, miren, ¿cuántos temen a Dios? Levante su mano los que temen a Dios. Bien arriba, hermano. No sé.
No, si yo no soy Dios para juzgarte, algo, soy Dios. ¿Tú amas a Dios? No los oigo. ¿Ves a Dios? Volteen con el que está al lado y ven que tiene la mano levantada. Volteen a verse. Ahora, volteen a verme a mí sin bajar su mano y que dice otra vez la parte que leímos. Que leas con su mano en alto, que dice: entonces, los que temían ¿a quién? Vamos a traducirle. Entonces, los que aman a Jehová, ¿qué hicieron? ¿Qué hablaron? A ver, póngame atención. ¿Qué hablaron? Baje su mano. Míreme acá. Pregunto, ¿qué hablaron? La agreda, no la maldiga, honra, la respeta, la dale el lugar que se corresponde, pero Dios está en primer lugar. ¿Sí me está entendiendo? Eso es cuando uno teme a Dios. Ese es el consejo de uno a su compañero. La pregunta: ¿qué le habla? ¿Viste la novela de mañana? Te invito a ver el partido de fútbol. Oye, la oración, nunca hay oración para Dios, pero sí hay para desvelarse por un poco de fútbol. Esos son hombres que no temen a Dios. Discúlpeme, pero Dios tiene que ser muy directo. Sin ni hablar: Ulises, vámonos al casino, vámonos de parranda, hoy no hay culto, vámonos. Ese es un hombre que no teme a Dios. Gracias. ¿Me estás escuchando? Si yo temo a Dios, me muero porque la gente esté aquí. Lloro por los que han dejado de venir. Me salen las ganas cada día porque le digo: ¿dónde están? Y lloro y veo mi condición, más mis problemas, más los tuyos. Me encanta este texto. Ahora, yo no le tengo que demostrar a nadie de ustedes nada. Yo quiero con Él. Y escúchame, esto es para ti. Tú no lo tienes que demostrar a nadie nada. Nadie tiene que venir a manipular tu vida. Nadie tiene que venir a motivar tu vida para que tú busques de Dios. Tú tienes que aprender a temer a Dios, a amar a Dios. Porque un día esa acción te va a pagar la vida eterna. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Ya escuchó? ¿Ya entendió? ¿Lo puede volver a leer conmigo? Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Ahí hago pausa. ¿Qué vas a hablar? Piensa a partir de hoy. Espero que no te reúnas en la casa de la hermana para hablar del pastor ni de la hermana ni del hermano, porque esto te indica que tú no temes a Dios. Lo que vayas a hablar el miércoles, tú te vas a reunir con tu familia. Vengan, esto es lo que dice la Biblia que viene. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y yo le tengo que hablar a la gente que nunca está aquí, porque Dios me dijo esta semana: háblale a la gente. Y a algunos de ustedes los voy a jalar, porque Dios me dice: y si yo temo a Dios, voy a decir: hermana, usted puro trabajo, usted puro amigo, usted por esto, y nunca tiene un tiempo para Dios. Ahora, lo que hablaron fue bueno. Sigan leyendo la siguiente parte. ¿Y Jehová qué? ¿Y Jehová qué? Porque Él está atento. Wow, mis hijos me aman. Esa mujer me ama. Esta semana fue al hospital y el que estaba ya desahuciado peleó, reclamó y fue salvo. Esa mujer me ama porque le dijo a su compañero cosas que van con las características de temer a Jehová. ¿Qué hace Jehová? Escucha. ¿Tú crees que no escucha tus pláticas? Usted pura tele, puro chisme, puro pleito. Jehová te está escuchando y dice como que tu vocabulario indica que tú no me amas. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Y fue qué? Escrito, libro de memoria delante de él. Léalo conmigo. ¿Y fue escrito qué? Para que no se te olvide. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su... Usted piensa en Dios, porque puede pasar una semana y ni fu ni fa. Ay, pastor, no, algo tiene que cambiar. Y no me tomes como un exagerado ni te estoy juzgando, solo te estoy alertando. Hay un problema en nuestro corazón, iglesia. Libro de memoria. Así que cada vez que usted abra su boca para predicar a Cristo, para preocuparse por la salvación de esa alma, puede levantar las manos con toda la confianza y dile: anótalo en el libro de la memoria. Dice la Biblia que Nehemías le decía: acuérdate de lo que yo hago por tu pueblo. Yo se lo he dicho, y acuérdate todo lo que hemos dado de la casa, privacidad, tiempo, cama, porque literalmente todo para ti, Señor, que esté en el libro de la memoria. Porque el día que se abran los libros, dice Apocalipsis, y los libros fueron abiertos y el mar dio sus muertos,
Y el infierno dio sus muertos, y la tierra dio sus muertos, y se abrieron los libros delante de todos, y en los libros estaba escrito la obra de todos. Déjame decirte que van a decir: a Ulises Valderas, fuiste fiel, siempre tuviste un tiempo para mí, siempre tu dinero, tu fuerza, aún pleitos en tu familia por causa mía. Eso nunca se me ha olvidado. Entra el gozo del Señor. ¿A poco no quieres que te recuerden eso en la eternidad, hermano? Pastor, yo di esto. Eso carece de valor si usted no